Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio de La Membrana. Aquí está Josué. Hola, aquí está Pachi. ¿Todo bien, Pachi? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué me cuenta? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, ya yo sé, pero introduzcanos al tema, por favor. Sí, nada, queríamos contarle que el otro día, el fin de semana pasado, tuvimos un ataque desesperado porque la semana pasada se nos dañó la cafetera. Aquí utilizamos una cafetera estilo italiano, que son las cafeteras típicas que se usan en Venezuela, o al menos las que yo creo que se usan en Venezuela, porque son las que usa toda mi familia. Pero en Costa Rica no usan esas cafeteras, usan como coffee maker o chorreadoras de café. Y el problema era que se dañó el empaque, o sea, una cosa de plástico circular que hace que el café no se salga cuando pasa de abajo para arriba. Uh-huh. Entonces se nos estaba quemando el café, sabía feo. Y teníamos que encontrar ese empaque en este país donde no usan esas cafeteras. Uh-huh. Además, como saben, estamos haciendo el reto sobre andar en bicicleta. Entonces nos fuimos en bicicleta al centro de San José y fuimos recorriendo diferentes tiendas de repuesto, mostrando el empaque que teníamos, que estaba absolutamente destruido y parecía como una servilleta sucia. Y era un pedazo de hule sucio. Sí, y entonces se lo íbamos mostrando a la gente y la gente lo agarraba como con asco. Hasta que finalmente un señor nos dio un empaque de otra cosa que le funcionó. Listo. Así que regresamos todos contentos y hicimos nuestro café. Llegamos a hacer café, que eso era lo que queríamos, ¿no? Estábamos un poco con problemas de café que llaman. Problemas de café. Pues sí, yo estaba a punto de conseguir otro tipo de cafetera y todo, pero como que estoy acostumbrada a ese tipo de cafetera. Entonces, bueno, sí. Okay. Pero bueno, el hecho es que esa historia me hizo pensar en un audiobook que lanzó Amazon, que se llama Cafeína, que es de este periodista del New York Times que escribe mucho sobre comida, que se llama Michael Pollan. Y en este libro, en verdad no sé si es solo un audiobook, le voy a decir libro, pero yo creo que a lo mejor es solo un audiobook. ¿Lo sacó Audible? Sí, lo sacó Audible. Ah, ok. Pero es de 2 horas, digamos. O sea, sí. Uh-huh. Es un Audible original. Exacto. Entonces no sé si los Audible Originals tienen o no versión escrita. Sí, suena como que no. Exacto. Pero bueno, el hecho es que en este libro él habla de que toda la sociedad, el 90% de la gente actual consume cafeína, digamos. ¿Cuántos? Más o menos el 90%. Wow. Es la única. Pero incluidos los niños. Es que los niños consumen Coca-Cola. Ah. Pero, ¿y esa estadística es global o no? Eso dijo él. Dijo, más o menos el 90% de la población consume algún tipo de cafeína. Ah, ok. Entonces aquí se incluye café, se incluye té, uh-huh, y se incluye cualquier bebida que tenga cafeína, ¿no? Gaseosas. Como gaseosas, así, como Coca-Cola y me supongo que Pepsi también. Uh-huh. Entonces él plantea de que la gran mayoría de la población está constantemente drogada. Okay. Y que lo tenemos completamente asumido. Interesante. Muy interesante, sí. Y entonces estamos tan acostumbrados a esta droga que nadie se da cuenta que estamos todos drogados. ¡Ja! ¡Wow! Sí. O sea, él dice que, digamos que todas las mañanas, esa necesidad que tenemos de café, uh-huh, creemos que es porque necesitamos despertarnos. Okay. Pero en verdad, lo que está pasando ahí es que en la noche ya nos da síndrome de abstinencia por el café. Entonces nos dormimos. O sea, no, síndrome obviamente. De abstinencia. Sí, síndrome de abstinencia por no tener café en el cuerpo. Cafeína. Entonces es en la noche, como pasa mucho tiempo que uno no consume café, uh-huh, en verdad cuando uno se despierta así tan cansado. Es síndrome de abstinencia. Es síndrome de abstinencia. Okay. Pero claro, que si uno. Lo que pasa es que el café logró penetrar tanto en nuestra sociedad porque se unió perfectamente con nuestro ciclo de vida moderno. Esto me lleva quizás al otro punto que hace él en el libro, que es que antes de que la gente tomara café, la gente, fue como antes de la revolución industrial. Okay. Y los trabajadores tomaban alcohol todo el día. Okay. Antes de la revolución industrial. O un poco antes de eso incluso. Pero antes de eso la gente se dedicaba sobre todo a la agricultura, supongo. Exacto, y por eso no importaba que estuvieran tomando alcohol. Okay. En cambio, cuando llegó la revolución industrial, no era compatible estar manejando máquinas con alcohol. Okay.
pero sí lo era con café. O sea, fueron dos como cosas que fueron circunstanciales, que fueron ocurriendo al mismo tiempo. Entonces, ¿qué cosas pasaron al mismo tiempo? Uno, la llegada del café al occidente. O sea, en el este, sobre todo en los países islámicos, se había tomado mucho café. Pero no había llegado a Europa el café. Entonces, mientras los países islámicos tomaban mucho café, por ejemplo, desarrollaron mucho las matemáticas. Okay. O sea, la idea de que él expone es que el café viene completamente conectado a una mente muy racional. Y que antes del café no éramos así. El café básicamente es como la bebida que formó la sociedad moderna para su propio beneficio del café, digamos, de la planta del café. Entonces lo que él dice es que llega el café y el café permite y estimula la revolución industrial y el trabajo con máquinas. Antes era completamente normal que la gente tomara alcohol durante jornadas laborales, completamente normal. O sea, sobre todo si es que eras trabajo únicamente físico. Exacto, era trabajo físico. No trabajaban con la mente. Exacto. Okay. Entonces el café ayudó a que la gente reemplazara el alcohol por el café, ¿no? O sea, una pregunta, ¿y él habla en el audiolibro, habla algo del té o el mate o de esas otras opciones? El mate no lo menciona, pero el té sí lo incluye dentro del café, porque ambos tienen cafeína. Lo que pasa es que el café tiene más cafeína que el té. Entonces él lo que cuenta es esto, que cuando llegó el café al occidente, se empezó a tomar durante el trabajo y además se empezaron a crear lugares para tomar café, ¿no? Sí, pues los cafés. Cafés, exacto. La gente no preparaba café en su casa. Entonces en estos cafés, los hombres, en verdad, habían países como en Inglaterra que estaba prohibido que las mujeres fueran, los hombres se reunían a tomar café y a discutir de política. Entonces fueron en estos lugares donde se engendraron ideas súper racionalistas de la Revolución Francesa, de la Revolución... o sea, eso en toda Europa, supongo. Exacto. Porque lo que él plantea es que el café permitió esto porque antes la gente solo se reunía en tabernas. Entonces, cuando la gente lo que hacía era tomar... alcohol, pues. Alcohol, exacto. No llegaba a este tipo de consecuencias, digamos. Quizás sí hablan de política y tal, pero las cosas se van como en otro ánimo. Como que probablemente como que no se llevan las cosas... Esta fue mi interpretación. Como que probablemente el alcohol queda como una hablada de borrachos, digamos, y que no se llevan las cosas a la acción. En cambio... Después usted recuerda lo que hablamos ayer y usted dice, claro, porque estábamos enfiestados. Exacto. En cambio, el café hizo que la gente se organizara. O sea, de hecho, él dice que antes del ataque de la Bastilla en la Revolución Francesa, todos se reunieron en un café, ¡fum, fum, fum! Café, café, ¡pum! Y fueron ¿en serio? ¿sí? Como un estimulante. Sí, completamente. Y también, por ejemplo, decía que en la Guerra Civil norteamericana, una cosa que se aseguraron los del norte es darle mucho café a todos sus soldados. Los soldados, sí. Y programar cuál era el momento en que todos estaban lo más cafeinados posibles para hacer los ataques. Qué raro. Muy curioso, o sea, porque es que, claro, es muy raro porque nosotros tenemos demasiado aceptado el café y casi... yo no me doy cuenta de cuál es el efecto que tiene el café en mí. ¿En serio? Sí. Pero entonces, ¿de dónde viene la motivación de tomar café? Porque yo, justo ese cambio que hace el café en mí es lo que me motiva a tomar café. O sea, yo quizás que no lo conecto tanto, digamos, es como que cuando estoy un poquito dormida, bueno, sí, café. También normalmente solo tomo café en la mañana. Durante el día tomo té, entonces es lo mismo, en realidad. Pero sí, como que no lo... O sea, sí lo entiendo. Cuando lo veo ahora en retrospectiva, digo, sí, me da sueño, tomo café, me despierto. Pero no lo veo... Como que no pienso... No sé, como que yo no es como que pienso como, ay, quiero un café para despertarme. Pero como es más inconsciente, yo creo. Es curioso. Esa conexión. Sí, es curioso. Ahorita estaba leyendo Wikipedia y así. Y lo que pasa con el café es que tiene varios efectos en el cerebro. Y también en el cuerpo tiene efecto porque tiene una relación con la adrenalina. Como que lo que pasa... lo primero es que están los... hay una hormona que se llama adenosina que está relacionada con el sueño y con el cansancio. O sea, el cuerpo empieza como
a producir adenosina cuando es hora de dormir. Y el cerebro tiene receptores de esta hormona. Y una cosa que hace el café para inhibir el sueño es que la cafeína entra en esos receptores en vez de la adenosina. Ujú. Y esto es lo que el cuerpo puede también detectar como una alerta. Y entonces se agrega adrenalina en las glándulas de donde sale la adrenalina, ¿verdad? Que es en otro lado. Pero pues pasa esto. Y otra cosa adicional que hace es que hace algo similar con la dopamina, que está relacionada con el placer y la euforia también. Y cosas de estas. Entonces son 3 cosas que pasan con la adenosina. Bueno, y la otra cosa es la dependencia. Ujú. Que está la dependencia psicológica, que simplemente por las cantidades de dopamina que aparecen adicionales. Entonces, la gente está relacionada con placer, esa hormona. Ujú. Entonces, uno quiere repetir esa experiencia de más dopamina, entonces vuelve al café, y vuelve cada vez que quiere. Pues sí. Entonces ve que son, o sea, pensando como en los soldados Ujú. o así, Claro, es adrenalina, imagínate. adrenalina y dopamina. Ujú. Lo de la inhibir la adenosina me parece que es como un accidente más bien. Bueno, claro, pero él le explicaba, de hecho, ahora que tú explicaste eso, me acordé que él lo dice en el libro. Y él dice que esto lo que hace es que porque esa es la cosa que te va dando sueño, ¿no? Y preparándote para uno dormir. Y entonces eso, al hacer ese ataque, digamos, llamémoslo ataque, en verdad lo que está pasando no es que luego no vas a sufrir sueño, es como que estás agarrando sueño del futuro, digamos. Como que le estás robando Ok. ese sueño que tenías, se lo estás lanzando hacia el futuro. Entonces, claro, constantemente estamos haciendo esto. Uno de los grandes problemas que nos genera el café Ujú. es que uno no duerme tan bien Ujú. como si no tomara café. Definitivamente. El café completamente afecta nuestro ciclo de sueño. Ujú. Y es eso, pues, porque esta cosa afecta esa cosa que produce Ujú. el sueño. Y lo otro que me parece interesante es que él da un ejemplo, unos experimentos que hicieron con unas abejas. Ok. Resulta que hay néctares de algunas frutas, bueno, de algunas frutas, flores, de algunas flores será, Sí. que tienen cafeína. Ajá. Y esto hace que las abejas, Vuelvan a la misma flor, sí. exacto, vuelvan a la misma flor. Y entonces lo que pasa es que las abejas siguen volviendo a la flor, incluso cuando ya no hay néctar. Las abejas generan como, o sea, se acuerdan de que Ujú. esto, digamos, les gusta o les... Pues sí. Y lo mismo más o menos nos pasa a los humanos, ¿no? Porque la Ujú. gente dice, Ok. a mí me gusta como sabe el café, o la gente dice, a mí me gusta como sabe el whisky. Ujú. Y en realidad es muy No, poco no es probable así. que te guste como en verdad sabe el café o como Pues sabe sí. el whisky. Simplemente, bueno, es lo que tú me estás diciendo a mí, que yo no me doy cuenta, pero ¿qué es eso, no? Que es como la conexión que tenemos. Claro, uno relaciona el olor del café o el sabor del café con el incremento de dopamina que va a tener uno en el cuerpo, entonces simplemente lo relaciona con buenas sensaciones. Exacto. Y Exacto. por eso uno quiere repetir la experiencia, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, las bebidas, o sea, refrescos y así, hay unos que tienen cafeína y otros que no. Ujú. Y los que tienen cafeína venden muchísimo más, incluso cuando el sabor no se siente. Ujú. Porque, bueno, esto que es adicional es porque la cosa está ahí, la droga está ahí Ujú. y genera dependencia, digamos, y genera estos efectos. Entonces, porque la gente dice, no, es que a mí me gusta es por el sabor. No, Ujú. o sea, te gusta es porque a tu cerebro le gusta. Qué curioso. Y a tu cerebro le gusta porque esta planta es tan inteligente que, o sea, básicamente... ¿Cómo? La planta de Bueno, inteligente en se el refiere. sentido de que su sistema su sistema Supervivencia. de supervivencia y de asegurarse el aumento de su reproducción es tan eficiente que logra que abejas continúen yendo a las plantas que tienen cafeína, incluso cuando ya no hay néctar, sino solo cafeína, y ha logrado que la civilización humana cree, digamos, centenares de lugares donde se siembra café. Ujú. Al inicio solo era
Habían estas plantas en pocos lugares. Eso sí. Y lo otro es esto de que esta idea de que el café ha permitido, Ha cambiado el curso de la historia, ha básicamente. cambiado el curso de la historia y ha permitido que la sociedad actual funcione como funciona. Ujú. Digamos, antes de existir el café, no es por el café, pero fue al mismo tiempo, no existían los relojes, Ujú. ¿no? Bueno, pero eso tiene que ver con la revolución Por industrial. supuesto, exacto. Pero la revolución, exacto, pero por ejemplo, si la gente hubiese seguido consumiendo alcohol durante la revolución industrial, Claro. Ujú. probablemente, digo, hubiera, no sé si fracasado, pero hubiera sido un problema. En un momento en la historia, Después se ilegalizó el alcohol. después Lo se cual es curioso legalizó en también. algunos países, sí. O sea, el café vino y reemplazó completamente el alcohol y se vino y además se estableció, por ejemplo, en Estados Unidos, se estableció claramente de que hay dos breaks al día para tomar café. Al Ok. principio, En la mañana y en la tarde. en la mañana y en la tarde. ¿Por qué hicieron esto? Ok. Porque una compañía se dio cuenta que sus trabajadores trabajaban mejor si les daban café. un Entonces al poco de principio era quien que hiciera y luego obligaba a sus trabajadores a tomar el break y les daba el café gratis. Ujú. Y ya luego se estableció como que eso es parte de la jornada, que tienes derecho al café y en verdad es algo que la producción se beneficia. Ujú. Porque la gente es mucho más rápida haciendo cosas cuando tomó café. Sin embargo, tiende a cometer más errores. Ujú. Ahora, una cosa, es importante que estos estudios son raros porque no es lo mismo alguien que está con síndrome de abstinencia de haber tomado café, de que le falta el café, Ujú. a alguien que está limpio de café. Ok. Alguien que está limpio de café va a ser mejor que alguien con síndrome de abstinencia de café, Claro. pero más lento que alguien con café. Ok. O sea, el café nos da agilidad. Ujú. Y entonces realmente si lo vemos como en el mundo moderno, de que todo es producción, Ujú. cuánto puedes hacer, diga, el café es el aliado perfecto, digamos, o no. Digamos, el aliado perfecto del capitalismo, pero en verdad nos está haciendo daño a cada uno. En cuanto a lo del ciclo del sueño, supongo. Exacto. Pero resulta que el ciclo del sueño está totalmente ligado a cuánto envejece uno. Ah, ¿en serio? Mientras menos uno duerme, más envejece uno. Es mejor pedir la vida poco a poco. Es mejor vivir la vida poco a poco, exacto. Pero claro, Michael Pollan hizo el experimento, ¿no? Para el libro y dejó de tomar café 3 meses. Ah, ¿en serio? Sí, entonces él dice ¿Y que... usted está pensando hacer ese experimento también? No seriamente. No. O sea, puede ser. Él dice que los primeros días fueron horribles, porque claro, estaba con el síndrome de abstinencia. Ok. Y luego, le parecía que él era demasiado lento en todo lo que hacía. Ajá. Sin embargo, que el gran premio vino, o sea, lo hacía pues, pero no era como los primeros días que no podía hacer nada. Ok. Porque además lo que él estaba tratando de hacer era escribir este libro, entonces era difícil escribir un libro Ajá. sin café. Ajá. Y luego, al final, cuando ya sacaban los 3 meses... Ah, bueno, perdón. Uno de los grandes beneficios es que cuando ya se le acabó el síndrome de abstinencia, dormía como nunca ha dormido en su vida. Hmm. Que él normalmente se despierta varias veces en la noche y ya no se despertaba más. Dormía toda la noche. Ahora, cuando se acabó los 3 meses, dice que lo mejor de haber hecho los 3 meses de no tomar café fue la primera taza de café que se tomó. Como sintió todos los efectos, digamos. Porque lo que Wow. pasa es que normalmente cuando tomamos café simplemente estamos compensando con la abstinencia de no haber tomado. Sí, como volver a llenar esa dependencia, ¿no? Exacto. Entonces no se aprecian los efectos Sí, ok. o sea, buenos, ¿verdad? O sea, no, sí se tienen, pero uno no los aprecia. Sobre todo también se quita el síndrome de abstinencia. Exacto. Y entonces él dice que esa taza de café fue increíble. Entonces, claro, entonces dijo, no, entonces quizás el café debería ser más como alguna otra droga, como Como el alcohol. psicodélicos o algo así, que es como una ocasión Ujú. especial. Ujú. ¿No? Como... pero, claro, la dependencia de él está ahí. Entonces, esa misma tarde, o sea, le había dicho, no, entonces solo voy a tomar los sábados. Y luego esa misma tarde, de repente era como, bueno, pero hoy es sábado. Y entonces él dice que no lo ha logrado. Que A pesar de que hizo abstinencia por 90 claro, días. apenas se lo tomó, ya estuvo de nuevo. Es muy adictivo, Es entonces. que además es que la sociedad
promueve demasiado el consumo de café. ¿En Todo el serio? tiempo. Bueno, el trabajo de 8 horas, sí. Sí, claro. O será que... ¿Y qué será? ¿Que lo empiezan a notar muy lento uno si no toma café? Primero el síntoma de abstinencia. Hay que sacar vacaciones para hacer esa vara. Sí, hay que sacar, sí, prácticamente. Sí, sí. O sea, él dice que a él lo que le parecía era que todo era como súper aburrido. Ujú. Que como que todo estaba así súper lento. Sí, como que él lo veía todo como súper lento y tal. Wow. Sí, entonces es esta noción eso de que todos estemos drogados. O sea, porque uno dice... Eso es una noción interesante, ¿no? Claro, o sea, porque es como... Uno asume que uno está en su estado normal de conciencia, Ujú. pero en realidad no. Está en un constante high. Está todo el día. o sea, en un high and low. Ajá, pero sí, exacto. No es como que no... Sí, exacto. Uno siempre va a recuperar el high de manera fácil. Exacto. O sea, por ejemplo, esta gente que dice como, no, yo no tomo café en la noche porque no me deja dormir. O los que dicen, no, yo sí puedo tomar café en la noche sin problema. Me duermo. Yo duermo bien, digamos. Y entonces los expertos en sueños dicen, no, eso es mentira. O sea, el café... Sí, no pasa ahí como una pura Sí, temblorina. el café afecta completamente el síndrome de sueño. Entonces la idea, además, las dos ideas que me parecieron más importantes es como, uno, eso, todos estamos drogados todo el tiempo y gracias al café es que estamos en la sociedad que estamos. Ujú. Y dos, Interesante. este es el gran éxito de esta planta que logró conquistar el mundo. Ujú. Qué raro. ¿A qué edad comenzó a tomar café usted? No sé, ¿Pequeña? sí, pero con leche. Ok. Bueno, sin tomar Coca-Cola, sin tomar en cuenta la Coca-Cola. Esas no tengo idea cuándo habrá empezado a tomar. Ujú. O sea, sí, uno tiene acceso a esas cosas desde temprano. Pero yo siento que yo no tuve el hábito sino hasta mayor, como a los 23 o algo así. Ah, no, yo tomaba café con leche como desde los 10 Ajá. y en la noche. Súper raro. Sí. Sí, qué curioso. Claro, por eso es que uno empieza a tomar más como para seguir notando el efecto. Yo hubo un tiempo que tomaba muchísimo café, pero con cantidades exageradas. ¿Cómo cuánto? De ahí como 4 o 5 tazas al día. Si es mucho. O sea, sí es bastante, pero no es tanto. Podría ser peor. Sí, claro. Hay gente que toma 15 tazas de café al día. Uf, ok. Y él cuenta de alguien, no sé, no me acuerdo quién, no me acuerdo el nombre, pero un filósofo, un científico, que ya no era suficiente tomar. Entonces descubrió una manera de comérselo. Ok. Como que se lo comían sin un estómago vacío. Entonces decía que la sensación era súper fuerte. Ajá. Pero recomendaba no salir a la calle si uno había hecho eso. Wow, ok. Sí, quedarse en su casa porque era demasiado y que uno se ponía muy irritable y nervioso. Ujú. Entonces, Supuestamente el café puede dar alucinaciones en cantidades grandes. sí, es que O sea, sí, es una droga fuerte. Ujú. Entonces, claro, es esto muy curioso O sea, en cantidades muy grandes. Es muchísimo. O sea, de que como es una droga que lo que hace es que uno esté más pendiente, ujú. es una droga no solo aceptada, sino fomentada. Ujú. O sea, hay una relación, hay una interrelación de ida y vuelta con nuestra civilización. Por supuesto. Son o sea, básicamente inseparables. exacto. Entonces, por ejemplo, yo me puse a pensar como, bueno, él dice, bueno, por ejemplo, durante la Edad Media, que se consumía mucho alcohol, había muchas historias de cosas fantasiosas, sobrenaturales. Fantasía. Exacto. Okay. En cambio, ahora todo está enfocado hacia lo racional. En serio, es un 90%. Yo me gustaría hacer un sondeo de la gente a mi alrededor. O sea, ¿cuánta gente? ¿Todo el mundo toma café entonces? Todo el mundo toma café, o té, o Coca-Cola. ¿En serio? Yo la gente que conozco que no toma café, toma Coca-Cola todos los días. Sí, es lo mismo. Sí. Es peor porque no es solo café, sino es café con azúcar, claro. del de la Coca-Cola, que quién sabe qué es. Exacto. Pero entonces lo que decía antes yo es como pensar en, bueno, si una droga que es tan habitualmente consumida genera un estilo de sociedad, ¿qué pasará si fuera otro tipo de droga, no? Esa es la pregunta que sigue, claro. Claro, o sea, si en el pasado era el alcohol y era una sociedad más fantasiosa, alucinada, quizás jovial, o quizás que no le importaba tanto, sin duda que no le importaba tanto
la producción, el tiempo, solo... Ujú. Y luego vino el café. Les interesaban las estaciones, la lluvia y así. Ajá. Y luego vino el café. Entonces, como, bueno, ¿qué pasará si es que llegara el momento? Es que, claro, para mí es muy difícil imaginar que la gente dejara de tomar café. Ujú. Lo único que se me ocurre es que, por lo del cambio climático, hay cada vez menos lugares, ¿Es cierto? sí, Ah, ok. donde se puede producir café. Porque es una temperatura ahí específica, ¿no? En el trópico, Ujú. pero además... Bueno, pero eso máximo lo que logra es que se vuelva más caro. Exacto, pero a lo mejor eso hace que menos gente, que no sea tan masivo. Si la casta productiva se va a reducir. Exacto. Entonces, a menos que toda esa gente se quede sin trabajo, que puede pasar al mismo tiempo, si tienen trabajo y no tienen café, probablemente van a encontrar otra droga. Ok. Eh, Bueno, otras hay. claro, exacto. Entonces, ¿cómo va a influenciar eso la manera de pensar y de ver las cosas, ¿no? Ujú. Si hay una nueva droga que sea completamente masiva, como al nivel del café. Ujú, ujú. Es curioso considerar esto de que una sustancia haya influenciado tanto el status quo, porque uno suele como relacionarlo más con otras cosas, como con ideas, con ideologías y, qué sé yo, religiones o cosas así, y es fácil ver la relación entre el estado de las cosas con cosas de ese tipo. Y bueno, uno sabe que el café es de uso generalizado y el alcohol también, ¿no? Ujú. Pero nunca uno se pone a considerar qué tanto, o sea, a qué nivel está. O sea, como por ejemplo considerar esto de que si no estuviera, todo sería distinto. Más o menos, porque todo es así, ¿no? Si hubiera algún elemento que no existiera, así tan generalizado como el café, que todo el mundo utiliza, qué sé yo, el petróleo, o... Bueno, el café y el petróleo son los dos bienes más intercambiados a nivel global. Ujú. Entonces probablemente somos café y somos petróleo, la humanidad, básicamente. Líquidos negros. Sí, exacto. Sí. Sí, obviamente es imposible. Y además, claramente el café no fue el único factor que permitió la sociedad actual. Pero sin duda, yo hasta este libro había completamente obviado el rol del café en este tipo en estos desarrollos históricos, digamos. En cambio, ahora uno dice, o sea, sí, porque yo veo completamente diferente el ambiente que se puede generar en un lugar donde la gente lo que está tomando es café a un lugar donde la gente está tomando vino, ¿no? Sí. Entonces, claro, eso generaba ideas diferentes, Ujú. actitudes diferentes y por ende acciones diferentes, ¿no? Sí, como que el café como por ser tan compatible como con la sociedad como es ahorita, entonces uno como que puede pasar desapercibido. Es más fácil pensar en los efectos que pueden tener otras drogas. Exacto. Porque, bueno, por ejemplo, ya yo había leído alguna vez cosas sobre los psicodélicos, los psicodélicos que existían, que Ujú. existen, qué sé yo, los hongos, los hongos alucinógenos se relacionan como con religiones y qué sé yo, cosas de ese tipo, como rituales y cosas así. El alcohol, como que uno se pone a especular y ya yo había pensado un poco, bueno, está relacionado como con las fiestas, los festivales, la cosa esta de la cuaresma, ¿cómo se llaman? Los festivales Carnaval. Sí, el carnaval de Brasil y de Río de Janeiro y Venecia y esos. O sea, que tiene que ver como con festividades así de cosechas o tiempos de crisis o cosas de este tipo. Ujú. Y con cosas de fertilidad, o sea, todo el mundo sabe cómo es el alcohol, por ejemplo, cómo influencia que la gente pues, se conozca y tengan relaciones sexuales cuando que no tendrían si no tomaran alcohol, digamos. ¿Cómo influencia eso, por ejemplo? Eso es... Todo el mundo que tiene cierta edad ya se ha dado cuenta que eso es así, ¿no? Pero es como... Porque es una... Me parece que es más conspicuo porque no... ¿Más qué, perdón? Conspicuo, como que se nota más. Ok. Perdón. Porque... pues como que no calza tanto o sea, es algo como más... Se siente más como recreacional porque es fuera de las horas productivas, ¿no? Claro. Es algo como adicional, no esencial para el funcionamiento de la sociedad, digamos. Igual la gente va a encontrar pareja sin alcohol. Nada más que con alcohol encuentran más fácilmente. Entonces es más fácil de observar eso. Y los efectos del café es que uno los da como que forman tanto parte del status quo que uno más bien como que cree que está bien Exacto. que la gente tome café. Es como parte de la moralidad actual también.
Sí, exacto. O sea, si el café hace que, o sea, por ejemplo, lo que tú dices, digamos, si uno quisiera dejar de tomar café, casi que habría que sacar vacaciones, ¿no? De por vida. Habría que retirarse. Hay que retirarse casi, sí. O sea, porque si el café es lo que te permite rendir en el trabajo a la cantidad que tú rindes actualmente, entonces sí, hay que consumirlo. Pero imagínate tú, qué locura que hagamos eso cuando al mismo tiempo nos estamos dañando la salud por no dormir lo suficientemente bien, ¿no? Y que esto pase completamente por debajo de la mesa. O sea, yo estoy segura que si uno a casi cualquier persona le dice, todos estamos drogados, la gente va a decir, ¿qué? Bueno, incluso si uno lo dice tomando café. Es que eso no, si la droga no interfiere con su trabajo, no se considera una droga. O sea, siempre. Porque, o sea, también drogas es cualquier cosa que afecte de manera química los receptores neuronales y así. Claro, pero el café hace eso. Sí, definitivamente. Y hace, o sea, entonces es como, bueno, ¿hasta qué punto cuál soy yo exactamente? Si a veces estoy afectada por el café y a veces estoy afectada... ¿Cuál soy yo? Claro, porque a veces... ¿Cuál es mi personalidad real? Exacto, porque si las otras veces uno está afectado por el síndrome de abstinencia de no haber tomado café. O simplemente ser una persona sin café también. Claro, pero exacto, uno tiene que dejar de tomar café varios días para pasar la parte del síndrome de abstinencia y estar realmente limpio. Sí, 90 días son. Eso es demasiado. No. Antes de los 90 días ya pasa la síndrome de abstinencia, pero no sé cuántos días son el síndrome de abstinencia. ¿Y por qué fue que Malcolm Gladwell hizo todos Malcolm Gladwell. Michel Pollan. Sí, porque él estaba escribiendo un libro de café y entonces todo el mundo le decía como, no puedes escribir un libro de café sin darte cuenta que es vivir sin café. Ah, ok. Y entonces, porque además eso, como que se puso típico, ¿no? Como es como, bueno, ¿cuál es el efecto negativo del café? Y realmente, que se sepa, el único efecto negativo es el efecto que tiene en el sueño. Como impide que sea realmente profundo. Bueno, pero también debe haber efectos digestivos y cosas de esas, en el colon y eso. Sí, pero efectos negativos, como más importantes a largo plazo. O sea, no sé, lo del colon y eso lo que dice es que lo que pasa es que el café como que debilita los músculos, algunos músculos pequeños, entre ellos las esfínteres. Por eso muchas veces muchas personas tienen que ir al baño después de tomar café. Eso es lo que él dice. Yo había leído que no era todo el mundo que lo envía al baño, es como sí, es algunas personas, sí. Sí. Sobre todo, y luego lo que pasa también es que si la persona toma café con leche, entonces como la leche también... Intolerancia a la leche también. Ajá, exacto. Sí, entonces sí, era como esta idea de ¿estamos todos realmente drogados? ¿Hasta qué punto el café hizo posible nuestra sociedad actual? Por completo, probablemente. O sea, probablemente la sociedad sería otra. Si no hubiese habido café. Habría menos petróleo también. Y porque habría menos actividad maquinaria. ¿Quién sabe? Se hubiera muerto mucha gente, todos borrachos, esperando maquinaria. Sí, quién sabe. Tal vez la producción hubiera sido más lenta o algo así. Tal vez hubiera habido menos producción intelectual también. Sin duda. Sí. Los escritores y los ideólogos y qué sé yo. Tal vez hubiera sido un poco más pacífico todo. Tal vez esa es la explicación de todos los posts de internet enojados. Todo el mundo está sobrecafeinado y mucho café. Muy irritables. Si esta persona no tiene nada que hacer, tiene mucho que hacer, pero además toma café, entonces le da tiempo a hacer las dos cosas. Exacto, eso es lo que está pasando. Menos café para todos. Pues sí. Sí, consideren bajar la dosis. Yo lo estoy considerando definitivamente. ¿Usted? ¿Lo está considerando? Un poquito. le da susto. Al menos en los días libres. Baja uno la dosis y comienza desde un baseline más, sí, más eso pequeño. puede ser, sí. Y después sigue. O qué sé yo. Exacto, lo que pasa es que yo creo que es más difícil reducir la dosis que eliminarla por completo. Porque al eliminarla por completo en algún punto ya se te olvida la dependencia. ¿Cuántos días durará voy a hacer la búsqueda? El síndrome de abstinencia del café. El café. Porque además el síndrome de abstinencia te puede dar dolor de cabeza, te da como sea que se diga lo contrario a la euforia, deseuforia, ineuforia, no sé, euforia. Depresión. No sé. Es que en inglés es la misma palabra,
pero con un prefijo. Ah, ¿en serio? Sí. Entonces no sé si en español también existe. Ajá. Y luego eso, eres tú mismo, pero más lentito en todo. Ujú. Pero más certero. Por ejemplo, cuando hicieron este experimento que aparentemente es famoso porque tú me lo habías mencionado una vez, Ujú. de que le dieron diferentes drogas a diferentes arañas. Ok. Las arañas Bueno, que... quién sabe si eso es simplemente un hoax ahí de internet, pero... Ah, bueno, él lo menciona en el libro. Ah, sí. Exacto. Ok. Las arañas que estaban cafeinadas construyeron súper rápido su telaraña, pero dejaban unos huecos súper grandes, Ujú. por los cuales pasaban hasta pájaros. Ujú. Entonces, porque también es eso, como que hasta qué punto uno cree que es mucho más productivo con el café, pero en realidad es muy mediocre. Sí. Sí, no, mediocridad. Es bien común. Y yo creo que lo que hace uno para pasar los días es como... se trata sobre todo de cantidad de trabajo. Ujú. No tanto de hacer las cosas de manera precisa, sino como insistir hasta que se termine, ¿no? Hasta que termine. Y si no lo hace con velocidad, probablemente. No encontré ¿No cuánto. lo encontraste? No. Bueno, Dice Pues- que puede durar hasta 9 días en algunos casos. 9 días es bastante. 9 días es bastante. Ujú. Sí. Pero suena como que vale la pena. Suena como que pudiéramos hacer un reto de 30 días No, sin 9. café. 9, solo pasar por el síndrome de abstinencia, solo la parte fea, ¿no? Ah, usted dice que no, sí, como probar. Yo haría 30 días. más 30 días sin café. Sí, puede estar duro. Puede estar Porque bien además duro. no es sin café, sin té. Solo se pueden Sí, tomar sí. infusiones que no tengan té, Sí, que no nada, tengan teína. nada. No, Agüita. no, sí se puede. Agüita y sueño. Camomila. ¿Y eso qué es? Pero eso es otra droga. No, es una hierba ahí. Ok. Creo que no tiene nada. Y no se puede Coca-Cola. Sí, no, es lo mismo. La misma vara. Exacto. 30 días sin café. Bueno, puede ser, pensémoslo. Sí, yo me mando. Nada más que imagínate. Yo creo que eso puede ser un reto muy, muy difícil. Ya a mí justo me empezó a doler la cabeza por eso, yo creo. Pensando en eso. 30 días sin café. Pues sí. Sí. ¿Y qué más? No, básicamente eso es. Bueno, Pachi, muchas Es gracias que por José acaba de tomar compartirnos. café, por eso está como, ¿qué? Sí, como viendo fantasmas. Ajá, ¿Verdad? exacto. Gracias, Pachi, por compartirnos este libro. Yo no lo he leído por si no se nota, ni lo he escuchado. Pero sí, muy, muy interesante y una locura, la verdad. Sí. Si les gustó el episodio, siéntanse libres de compartirlo con quien ustedes crean que les pueda gustar. Y coméntenos si están dispuestos o no a dejar de tomar el café. Sí, ¿qué les parece esa idea? Vamos a ser como unos rarazos de la sociedad, una gente lenta que no se equivoca. Lento pero seguro. Lenta pero segura, exacto. Eso. O sea, además me da curiosidad qué pasaría en ti y qué pasaría en mí, porque hay una cosa que pasa en nosotros que es que Josué es lento pero seguro, Ajá. yo soy rápida y torpe. Ah, sí, es cierto. Bueno, comparados uno con el otro. Sí, Sí, qué curioso. Yo no siento que yo sea seguro en general. Yo siento que yo me equivoco bastante durante el día. Y puede ser que eso disminuya sin el café. puede ser que eso disminuya sin el café. Habría A lo que ver. mejor a mí me cambia completamente la personalidad Sí, y ya no hay más podcast. eso puede pasarse. Pero bueno, eso es todo, amigos. Bueno, muchas gracias. Chao. Chao.